Ujú. Bueno, entonces el tema de hoy es animales de experimentación en virología. Vamos a hablar un poquito de la importancia de los animales en la experimentación, de qué animales se han usado más en la experimentación, obviamente en virología. Vamos a hablar brevemente de los animales modificados genéticamente y pues también así como que al vuelo del águila, hablar de algunos ejemplos de modelos animales para el estudio de los virus. Ujú. Y entonces, bueno, ¿cuál sería la importancia de los animales de laboratorio? Pues nosotros ya hemos visto que en realidad pues hay muchas cuestiones, ¿no? Que es importante, para las que es importante tener un modelo. Por ejemplo, pues si hablamos ahorita de la pandemia del virus SARS-CoV-2, pues obviamente hay muchas cosas que es importante y necesario saber del virus. Y entonces pues nosotros vamos a tener de repente no solamente que ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, ya en personas que ya están infectadas, porque si bien de ahí podemos sacar datos, ¿no? De que podemos observar que, por ejemplo, personas que son obesas, que tienen diabetes, adultos mayores, son los más susceptibles, por ejemplo, a la infección y a desarrollar formas graves de ella. Pero de repente, pues dices, bueno, ¿y qué pasa dentro del cuerpo, no? Y entonces, pues es difícil que de repente, pues tú agarres nada más a personas así que estaban enfermas, que a veces no saben desde cuándo estaban enfermas, que no necesariamente a lo mejor llevan un registro o una identificación de todos sus síntomas. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente dices, ay, es que como que me siento medio cansada, como que me siento no sé qué, y a veces no te das cuenta ni siquiera que estás enferma, cuando tu enfermedad es muy leve, pues como que a veces dices, ah, pues yo me sentía así medio mal, pero pues ya, o sea, yo seguí con mi vida normal, ¿no? Entonces, de repente es muy difícil, pues, hacer estudios o sacar conclusiones de eso, ¿no? O, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, yo encontraba muchos casos de personas que incluso publicaban en el Face, es que yo me preparé un tecito de canela con limón y miren, con eso me curé, yo no pasé por una enfermedad grave, háganlo porque eso es la respuesta para esta enfermedad. Y entonces uno dice, bueno, o sea, sí es cierto, a lo mejor ciertamente tu tecito te ayudó, no te enfermaste, pero la verdad es que estás eliminando otras muchas cosas que podrían ser importantes para la patogénesis o del tratamiento que pues realmente no sabes, ¿no? Y entonces, pues obviamente empiezas ahí a decir cosas que no necesariamente son ciertas, porque a lo mejor ni siquiera te funciona el té, a lo mejor resultó que tú de por sí vas a tener una enfermedad leve, ¿no? Entonces, ¿cómo descartamos todos esos biases que incluso a veces nosotros mismos hacemos de, ah, pues porque a mí me funcionó, pues le va a funcionar a todos? Pues obviamente teniendo modelos, teniendo controles y haciendo un montón de experimentos, pero pues tampoco es muy ético decir, ah, pues ahora me agarro a 25,000 personas, las infecto con el virus y veo qué pasa, ¿no? Bueno, igual 25,000 personas, exageré, ¿no? 25. Eh, Obviamente no lo podemos hacer, entonces muchas de esas cosas pues obviamente las hemos hecho en animales, ¿no? Pero entonces también viene de preguntarse, bueno, ¿y quiénes somos nosotros o quiénes son los humanos como para que otros animales mueran por nosotros, ¿no? Por nuestra especie. Esta pregunta no me la hice yo, se la hizo una alumna pues hace varios años en un semestre, permítanme. Sí, perdón. Entonces, pues sí, ¿no? Cabe preguntarse, bueno, ¿y quiénes somos de verdad nosotros? ¿De verdad la raza humana es tan importante como para que usemos otros animales? Pues en lugar de nosotros de experimentar. Por ahí incluso creo en la discusión, ¿no? También alguien decía, bueno, ¿y por qué no experimentamos con, por ejemplo, presos, ¿no? En la cárcel. Pues tampoco es tan sencillo. Ustedes ya, creo yo, ya llevaron un curso de bioética
Y entonces ustedes saben que también, por ejemplo, ese tipo de poblaciones, decir, ah, pues trabajo con presos en la cárcel, pues obviamente están coaccionados, ¿no? Porque a lo mejor tú les puedes ofrecer, bueno, participa en mi estudio y te ofrecemos que salgas antes como por buen comportamiento, ¿no? O cosas así. Entonces, eso no es bioético realmente, como presionar a la gente o hacer que la gente elija dentro de una cierta coacción, porque en realidad eso no es elegir, eso es como estar forzado a algo pues para obtener un beneficio, ¿no? Entonces, es una situación complicada. Entonces, pues de repente es más fácil pues decir, ah, pues trabajo con animales, pero pues bueno, eso qué tan benéfico es, ¿no? Eh, pues, ¿para qué hacemos análisis o para qué hacemos experimentación en animales? Pues justo como les decía hace rato, pues para ver, por ejemplo, la patogénesis de enfermedades, para el estudio de fármacos, para ver si de verdad un fármaco es efectivo y no nada más es porque a una persona que a lo mejor de por sí se iba a curar, pues se curó, ¿no? Y de por sí se iba a curar. O a lo mejor, muchas veces también otro problema que tenemos con las personas, eh, es que a veces te dicen que sí toman el tratamiento y no se lo toman. Y la verdad es que nos pasa a cualquiera, ¿no? Por ejemplo, a mí esta semana yo tenía que haberle dado un antibiótico a mi hija, no sé, y un medicamento cada ciertas horas y no falta, ¿no? Que, ay, pues es que se me olvidó dárselo, le tocaba a las 8, se despertó más tarde y se lo di más tarde. O se me olvidó dárselo antes de que se fuera al kinder, se fue al kinder y no se lo di. Y entonces te va saltando de repente dosis y cosas. Eso obviamente te puede modificar tus resultados y no te los modifica porque el fármaco no es efectivo. Te los modifica porque tú no te aplicaste el fármaco en tiempo y forma, ¿no? Eso sin contar pues la variación entre personas y todo eso, que obviamente también en los animales va a haber variación. No todos los animales van a ser iguales, pero obviamente en el caso de los animales tú puedes ir minimizando esas variaciones. Tú puedes ir eligiendo la edad de estudio. Oigan, no, 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 ya no me vengan a interrumpir. Ujú. Entonces, pues obviamente también eso es importante, ¿no? Que los animales tú puedes decir, ah, bueno, pues selecciono una cierta cepa de animales, ¿no? Con ciertas características, puedo seleccionar más o menos que todos tengan la misma edad, que todos tengan el mismo peso, el mismo sexo, ¿no? O hacer grupos también entre sexos, porque también veo que creo que acá somos casi puras chicas. Otra cosa que también y es importante poner la nota, muchas veces la investigación se hace más en el sexo masculino y no en el sexo femenino, porque también luego viene el rollo de que es que no están en la misma fase de su periodo hormonal. Los ratones, por ejemplo, las ratas también tienen esos ciclos hormonales como nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, pues a veces también eso obviamente te va a meter diferencias, pero entonces obviamente si eso no se estudia, pues después cómo puedes saber si una terapia es exactamente igual de efectiva para hombres y mujeres. Ahora, por ejemplo, con lo del SARS-CoV-2 se ha visto también que afecta principalmente a hombres. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre unas personas y otras, no? Me refiero de diferente género. Entonces, todo eso igual, incluso experimentación en animales nos podría ayudar a definir, ¿no? Todas esas variantes. Para el desarrollo de vacunas, obviamente, los animales han sido importantes, ¿no? Eh, pues bueno, hemos aprendido muchísimo con el uso de animales de laboratorio. Por ejemplo, pues en animales se desarrolló la vacuna de la rabia de Pasteur, pero no solamente se desarrolló en animales, también Pasteur antes de pasar a los humanos, antes de inocular a ese primer niño que inoculó y todos estos rusos, ¿se acuerdan? Que llegaron enfermos, ya mordidos por un perro rabioso. Antes de él de animarse a eso, pues incluso probó su vacuna en animales y probó también su efectividad, ¿no? Les inoculaba la vacuna y veía que no,
que no les produjera la enfermedad. Y entonces después de eso, ese lote ya lo pasaba a los humanos. Entonces, incluso para el control de calidad de las vacunas, también se pueden hacer estudios en animales, ¿no? Por ejemplo, también hubo un experimento en donde se demostró la infectividad de los priones. En este experimento, bueno, Gaduszek observó que en una tribu caníbal las personas se enfermaban de una enfermedad que se llama Kuru, que es una enfermedad priónica, después de que consumían restos de personas muertas por los ritos que ellos tenían, ¿no? De sus funerales. Entonces, pues esto él no solamente lo observó, sino que también lo demostró y lo que hizo fue tomar un poquito de esos tejidos de estas personas que habían muerto y ahora inocularlo en no en otras personas, obviamente, sino inocularlo en chimpancés. Y entonces observó que efectivamente los chimpancés empezaban a desarrollar una enfermedad similar al Kuru. Entonces, en ese sentido, pues también nos pueden demostrar estos, o podemos ver gracias al uso de animales, pues esta infectividad, ¿no? Y algo que fue así también súper importante y que sigue siendo muy importante para la virología, por ahí más adelante nosotros vamos a hablar, en teoría, del modelo de patogénesis de Fenner. ¿Qué fue lo que hizo Fenner? Él agarró un ratoncito y le rasuró un poquito de la piel y ahí le inoculó un virus como parecido a la varicela, pero para ratones. Bueno, más bien parecido a la viruela en ratones. Y entonces él después fue siguiendo en qué partes del cuerpo del ratón observaba ese virus. Y entonces él fue siguiendo así literal el camino que siguió el virus por el cuerpo del ratón y propuso un modelo de patogénesis, ¿no? Ahora, lo interesante de este modelo de patogénesis es que después se revisó que no solamente es válido para virus que infectan la piel, por ejemplo, es válido para todos los virus, ¿no? O sea, casi que te aprendes el modelo de patogénesis de Fenner y ya te aprendiste la patogénesis de todos los virus, ¿no? Entonces, realmente podemos ver que a veces, pues, esos modelos animales, que incluso un cierto experimento clave, pues te pueden servir para muchas cosas. Entonces, creo yo que esta es una justificación, ¿no? Para seguir usando los animales en nuestro trabajo. Si nosotros hablamos de, bueno, ¿cuántos trabajos se han publicado hasta la fecha con animales? Pues bueno, vemos que en total tenemos 58,787 resultados cuando ustedes hacen la búsqueda de modelos animales y virus. Si ustedes lo hacen aquí en la biblioteca o en la Librería Nacional de Medicina, ¿no? De los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Y bueno, que obviamente esta búsqueda no es una búsqueda refinada, no te está buscando artículos originales, incluso te está buscando revisiones y todo, pero bueno, de entrada creo que nos puede dar un buen dato, ¿no? De lo importantes que han sido los modelos animales, pues en la investigación en virología, ¿no? Tan solo en el 2021, con todo y la pandemia y todo lo que gusten y manden, se publicaron 3,032 artículos, pues, referentes a modelos animales y virus. En el 2020 fue algo similar, ¿no? 3,014 artículos con esa búsqueda. Entonces, yo creo que como de nuevo les digo, ¿no? Si bien ahí hay revisiones, incluso a veces de repente artículos que porque ponen la palabra animal, pues ya te lo está sacando, pero bueno, sí te reflejan un poquito la importancia, ¿no? O sea, estos números reflejan la importancia de lo que han sido los animales en el estudio de los virus. Y entonces, pues esto nos abre también un panorama que, como les decía yo, pues ya se preguntaba esta compañera nuestra que por qué usar animales pues en este estudio, ¿no? Y entonces, pues bueno, la cuestión es que efectivamente nosotros no somos más importantes que otros animales como para decir, ay, pues no importa que sacrifiquemos a cualquier animal por nuestro beneficio, o por lo menos no debería de ser así. Entonces es importante que también, hablando del estudio de los animales, pues hablemos, no dejemos de lado la parte de la bioética, ¿no? Y no dejemos de lado que tenemos que tener un montón de consideraciones bioéticas en el estudio de animales que pues son de gran importancia, ¿no? Hasta acá vamos bien. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si algo de repente dicen, a ver, eso no lo vi, quiero andar más, pues lo hacemos, ¿sale?
Sí, gracias, profesora. Ajá. Entonces, pues bueno, siempre es importante tener en cuenta lo que se llama el balance bioético. Y entonces en el balance bioético, pues nosotros vamos a ver, bueno, qué tanto beneficio vamos a obtener de estas investigaciones que hagamos en animales. Y por otro lado, pues vamos a poner en la balanza cuál es el sufrimiento que tiene mi animal, ¿no? Y entonces, pues obviamente el caso ideal es que nosotros tengamos una investigación con mucho beneficio, ¿no? Y que además el animal tenga poco sufrimiento o pues si se puede, nada de sufrimiento. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? Eh, entonces, pues esta investigación, cuando nosotros tenemos una investigación que nos va a dar muchos aportes y que el animal pues prácticamente no va a sufrir, pues es una investigación que seguramente vamos a llevar a cabo, que no habrá ningún problema, que pues nadie lo va a pensar. Bueno, o sea, no que la hagas sin pensar, pero me refiero, no por lo menos en las cuestiones bióticas, dices, bueno, pues sí vale la pena hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una investigación que me da mucho beneficio, pero a la vez también le da mucho sufrimiento al animal? ¿Ustedes creen que valdría la pena hacer esto o desarrollarían un protocolo así? ¿Puede repetir otra vez la pregunta, por favor? Sí, ¿qué pasa si nosotros tenemos mucho beneficio en mi investigación? O sea, los resultados van a ser así geniales, muy buenos, pero también le van a producir mucho sufrimiento al animal. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No, no se No, realiza. pues no. No Ajá. sería éticamente No sería bueno. éticamente adecuado, ¿no? Si a lo mejor mi investigación de veras va a ser de mucho beneficio, a lo mejor que sí de veras me va a dar las bases para, no sé, salvar a un montón de personas o para entender un montón de enfermedades, pues a lo mejor puedo meterme a hacerla, pero ahí voy a tratar de minimizar el sufrimiento de los animales. Ahorita vamos a ver otra cuestión, ¿no? Pero entonces esto ya de entrada dices, híjole, no se puede hacer, no debería hacerse, ¿no? Si tengo poco beneficio y poco sufrimiento, ¿lo hacemos o no lo hacemos? No, porque pues no te serviría de nada el poco beneficio que tienes para el sufrimiento que sufren. Bueno, para el sufrimiento que tienen los ratones. Sí, claro, a lo mejor tú puedes decir, bueno, no van a sufrir, les voy a dar buenas calidad de vida, pero pues si también no vas a tener mucho beneficio, la verdad es que puede ser una investigación que tampoco valga la pena hacer. O sea, ¿para qué? ¿No? Aunque sea poquito el sufrimiento o aunque a lo mejor no sufran, pero de todos modos estás ocupando vidas, ¿no? Vidas animales en esto. Entonces, si no te va a dar muchos beneficios, la verdad es que pues tampoco es algo que se haría. Y pues bueno, ya obviamente esto si de entrada estas ya nos costaba trabajo decidir o incluso ya decíamos que no, pues ahora imagínense una investigación que te va a dar poco beneficio y mucho sufrimiento del animal, pues eso en definitivamente, o sea, eso no se va a hacer, ¿no? ¿Quién nos va a ayudar a decidir esto? Porque claro, a lo mejor uno puede decir, ay, pues va a ser mi tesis de grado, ¿no? O sea, mi tesis de licenciatura, o a lo mejor incluso va a ser mi tesis doctoral, pues claro que es mucho beneficio, yo voy a salir muy doctora de aquí, ¿no? Y ay, voy a publicar 2 artículos con esto, pues eso es mucho beneficio, ¿no? Pues a veces, pues no es tan fácil decidir o decir qué tanto es mucho o poco beneficio. Entonces, siempre también es importante que este balance bioético no solamente lo haga el investigador responsable o en conjunto de su grupo de trabajo, sino que también es importante que siempre sea revisado por un comité de bioética. Y seguramente ustedes ya han escuchado hablar de estos comités que tienen que estar formados por personas especialistas en el área de investigación, personas especialistas en el trabajo de animales, incluso también personas administrativos, por ejemplo, de la institución, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ahí de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, pues hay investigadores que han trabajado mucho con animales, que tienen conocimiento pues en diferentes áreas. Además está pues obviamente los directivos de la escuela y por ejemplo está también formando parte de este comité de bioética la directora del bioterio que además es médico veterinario, o sea que tiene
pues experiencia en el trabajo de animales, no solamente en cuestiones de investigación, sino en cuestiones de fisiología animal y todas estas cuestiones que a veces el investigador no tiene claras, ¿no? O por ejemplo cuestiones del dolor, no sé, varias cuestiones que nos pueden ayudar a determinar qué es mucho beneficio, qué no es mucho beneficio y también qué es poco sufrimiento, porque a lo mejor uno dice, ay, bueno, pues a mi animal no lo voy a alimentar, eso es poco sufrimiento, pero a ver, ustedes pásense 2 días sin comer y vamos a ver si de verdad es poco sufrimiento, ¿no? Entonces, pues de repente a veces es importante que lo revisen personas que de verdad son especialistas, ¿no? Y además, pues también otra cuestión que nosotros podemos siempre aplicar al trabajo en animales, pues es el ya famosísimo principio de las 3 Rs, que son el reemplazo, la reducción y el refinamiento. Vamos a ver, ¿qué es ay, ya no puse más. ¿Qué es el reemplazo? Utilizar otra cosa que pueda funcionar. Exactamente, pues de entrada, si tú tienes un experimento que lo puedes hacer en otro sistema, hazlo. O sea, si tienes cultivos celulares para propagar tu virus, pues no utilices un animal, utiliza un cultivo celular. Incluso ya ahora hay modelos bioinformáticos que te pueden ayudar al reemplazo de animales. Y tú dices, ah, como una computadora te puede ayudar, ¿no? Pues bueno, esto es gracias a pues muchos estudios, muchos modelos de predicción que ya se han utilizado. Y por ejemplo, ya hay muchos programas que te pueden predecir la toxicidad de moléculas, por ejemplo, sin necesidad de que las metas en animales, ¿no? ¿Por qué? Porque se basan en estructuras similares que ya se han probado en animales y entonces que te pueden ayudar en este sentido. Ahora, muchas veces o alguna vez discutíamos con un grupo y decíamos, es que no se puede reemplazar de todos los animales porque a lo mejor sí, yo estoy reemplazando, por ejemplo, este estudio o estoy quitando estos animales que voy a utilizar para un cierto estudio y voy a hacer un análisis en la computadora o en mi cultivo celular, pero al final a lo mejor sí tengo que probar en animales. Sí es cierto, pero si ya reemplazaste 1 o 2 experimentos, ya está siguiendo este principio de reemplazo. O sea, a lo mejor no lo reemplazas en su totalidad en toda tu investigación, pero si ya estás reemplazando en algunos experimentos, ese es el principio, ¿no? De reemplazo. El siguiente principio es la reducción. ¿A qué se refiere la reducción? Pues a lo mejor reducir este número de animales que se puedan utilizar para no, pues si se puede hacer el experimento con un menor número, sería mejor. Exacto, aquí vas a minimizar los animales que vas a necesitar. ¿Y cómo haces esto de la reducción? O sea, el reemplazo es decir, bueno, ya quité, ya no voy a utilizar animales, ahora voy a utilizar un modelo, por ejemplo, celular. En el caso de la reducción, tú dices, bueno, sí, ya definí que voy a utilizar animales en mi experimento, ¿no? Que sí voy a utilizar animales para probar, ya a lo mejor no la toxicidad de la molécula. Ahora voy a ver qué tan efectiva es. Ah, pero entonces eso lo voy a hacer en el menor número posible. E incluso hay programas, ¿no? Que ya te pueden ayudar a calcular cuál podría ser una N. Otra cosa es que a lo mejor tú te puedes basar también en otros artículos. Si ya otros artículos te dicen que probar 5 animales bajo cierto modelo te da resultados óptimos, pues prueba 5 animales, ¿no? Ya no te vas con 6 ni con 7 o con 10, ¿no? Que a lo mejor tú puedes decir, ah, pues pongo 10 animales de testigo, 10 con un tratamiento y 10 con otro tratamiento. Bueno, pues ya no. Otra cosa es que si ya, por ejemplo, tú tienes 3 tratamientos diferentes, pero ya hay artículos que ya describieron el tratamiento B, pues a lo mejor tú ya nada más trabajas con 2 tratamientos y a lo mejor el tratamiento, si es muy indispensable o es un control en tu trabajo, pues dices, bueno, a lo mejor no hago grupos de 5 animales, hago grupos de 2, porque además ya otros investigadores ya lo hicieron, ¿no? Entonces, todo eso te puede ayudar a reducir o minimizar el número de animales que tengas. Y el refinamiento también es muy importante porque eso se refiere a tratar de mejorar las condiciones de tu animal. Y eso puede ser desde la comida, ¿eh? Desde la comida adecuada para tu animal, en las cantidades adecuadas, el agua también de buena calidad, que esté limpia, estársela cambiando todos los días, la cama igual, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de ratones,
proporcionarles alojamiento adecuado. O sea, no se trata de que, pues ahí en mi laboratorio en donde estamos trabajando un montón de personas, en donde tenemos la luz todo el día, pues ahí los pongo en un rinconcito. No, o sea, para eso están los bioterios, ¿no? Y lo ideal sería que los animales estén en un lugar adecuado para su trabajo, en un animal, en un lugar donde pues no esté como con tantas personas, más que a lo mejor en el momento que se van a trabajar no pueden estar en los pasillos ahí de la escuela, ¿no? Por ejemplo. Entonces, incluso eso va al refinamiento, pero ya cosas más específicas del refinamiento podría ser si tú, si tu trabajo le produce dolor al animal, pues a lo mejor anestesiarlo o ponerle un analgésico, ¿no? Eso también podría ser parte del refinamiento. Cuando ustedes practicaron con su modelito de ratón, ese modelo es un reemplazo, ¿no? Pero bueno, cuando ustedes trabajaron con su modelito de ratón, seguramente la profesora Paola les dijo que entre una inoculación o entre un animal y otro, por ejemplo, se tiene que utilizar una aguja nueva o una jeringa nueva. Esto es porque, por ejemplo, la jeringa al hacer la primera incisión, pues va a sufrir un desgaste. A lo mejor ese desgaste no es tanto y en en el segundo animal, pues todavía te funcione. Pero ¿qué va a pasar si tienes 10, 15 ratones que inocular? Imagínense el pobrecito ratón que es el 10º, el 11º, el 15º, ¿no? Que esté con la misma aguja, que es una aguja que a lo mejor ya se acható, que a lo mejor ya tuvo por ahí una ruptura, que aunque sea microscópica, pero obviamente ya no va a entrar de la misma manera que traspasaba el cráneo en un inicio, ¿no? Entonces, incluso esas cosas que nosotros podríamos decir que son muy pequeñas o insignificantes, pues te pueden dar un refinamiento. La eutanasia también, el decidir en qué momento o que si ya ves un sufrimiento mayor en tu animal lo vas a sacrificar, eso es parte del refinamiento. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay dudas, preguntas, No, sí, vamos comentarios? bien. No, profesora. Yo espero que sí les esté ayudando esto ya como para redondear todo eso que ya habían visto como por cachos, ¿no? Sí, gracias. Ajá. Entonces, bueno, pues ahora sí vamos a ver qué modelos animales se han utilizado principalmente en virología. Y bueno, esto es un poquito como repetido, pero bueno, de los modelos más usados son los roedores, ratones, ratas, hámsters, conejos, los primates, obviamente por su similitud con los humanos, y las aves, ¿no? Que por ejemplo podrían ser pollos, patos. Aquí no metemos precisamente lo que es el embrión de pollo porque, bueno, ya vieron que nosotros lo trabajamos un poquito diferente y pues obviamente al ser todavía embriones, pues todavía no tienen todas esas características que podría tener un animal en cuanto a cuestiones de alimentación, alojamiento, incluso formas de eh, ¿cómo se llama? De inoculación, todas esas cosas, ¿no? Por eso lo manejamos como una especie de capítulo aparte, pero bueno, pues viene siendo algo similar, ¿no? Entonces, estos son los modelos más utilizados en virología. De hecho, de los modelos más utilizados son los ratones en general, pues por su facilidad de manejo y porque hasta cierto punto también tienen características similares, ¿no? A los humanos. Pero ya decíamos, y no, espero que recuerden que en la discusión que hacíamos, que fue lo primero que ustedes vieron sobre los animales, decíamos, ¿cuál es el mejor modelo? ¿Cuál es el mejor modelo para estudiar un virus? Va a depender del virus que se quiera estudiar. Va a depender del virus que se quiera estudiar y va a depender también incluso de tu protocolo, porque decíamos, yo puedo decir, ay, sí, los roedores son el mejor modelo y son súper fáciles y son súper prácticos. Sí, pero si no tiene el receptor para tu virus, pues no se va a infectar. O si tiene el receptor para tu virus, pero es un modelito, es un ratón que es una cepa que a lo mejor no tiene el sistema inmune funcional o son de estos modelos de ratón que les comentaba la profesora Paola, ¿no? Que muchas veces tienen depletadas las células T o que a lo mejor tienen una reacción de células B no tan buena porque pues así es el modelo. El virus se multiplica muy bien, pero si ustedes quieren estudiar la respuesta inmune, pues de todos modos no les va a servir, ¿no? Entonces sí es muy importante que de verdad tengamos en consideración, bueno, ¿qué virus quiero
estudiar y qué es lo que quiero estudiar del virus para ver si de verdad este modelo pues me va a ser funcional, ¿no? Entonces el mejor modelo va a ser el que se adapte a mis capacidades. Y pues obviamente, ¿no? También depende de cuáles son pues las posibilidades de tu laboratorio. Si yo tengo un laboratorio pequeño, si no tengo un bioterio donde tener primates, pues no voy a trabajar con primates, ¿no? En mi sección discutíamos, bueno, ¿y entonces qué se hace en esos casos? Pues bueno, pues a veces para eso también, y eso creo que es importante mencionarlo, para eso también es importante trabajar de manos de expertos y hacer colaboraciones, ¿no? Si a lo mejor en un momento dado tú tienes una idea de probar o de tener un modelo que necesita primates y tú no tienes la capacidad para hacerlo, bueno, pues a lo mejor te puedes, aliar con alguien que sí lo pueda hacer y a lo mejor ir a trabajar en su laboratorio, ¿no? O incluso que ellos también te ayuden a trabajar con esto. Obviamente, pues ya esto de las colaboraciones tiene luego otras cosas que ver, ¿no? Ves quién pone ciertos recursos y cosas así, pero bueno, eso ya obviamente son cosas muy particulares, pero eso se puede hacer. Lo que yo creo que sí no se vale y en todo caso sí es peor, es que tú digas, bueno, pues yo ya tengo aquí la super idea de que voy a trabajar y voy a desarrollar tengo un modelo de ébola en primates y voy a sacar la vacuna contra el ébola y lo voy a hacer aquí en mi laboratorio pequeño, voy a tener a mis monos ahí en pues voy a adaptarme a un cubículo para ahí meterlos y mi cubículo es de 2x2, pues yo creo que eso no se vale, ¿no? Bueno, sin contar las cuestiones de bioseguridad, pero supongamos que si las tuviéramos, ¿no? O sea, de todos modos, pues no se vale que tengas ahí a los animales, pues en mal estado, ¿no? Porque además, no solamente son cuestiones de bioética, un animal que no está en condiciones adecuadas también puede presentar variaciones en los resultados. Entonces, o sea, estás tirando toda la basura, ¿no? Tu esfuerzo, tu buena idea en un modelo que va a estar mal aplicado. ¿Sale? ¿Cuáles son otras especies usadas en virología? Bueno, pueden ser caballos, vacas, en realidad depende de lo que ustedes necesiten, ¿no? Y bueno, yo también, bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver, yo tengo aquí algunos ejemplos, ¿no? De estudios virales en animales. Por ejemplo, pues hablábamos de este modelo de macaco rhesus que ha sido un buen modelo para ébola o, por ejemplo, el desarrollo de ratones humanizados, esto quiere decir esta HU, para estudiar, por ejemplo, citomegalovirus. Y esos son modelos que han servido para estudiar la latencia, la reactivación, la respuesta inmune para un montón de cosas. Por ejemplo, en ratones, ¿no? Se ha estudiado estos virus, Evinur Lake virus, bueno, sería en inglés, ¿no? Que bueno, son por ejemplo virus exóticos que se pueden utilizar en diferentes modelos. Por ejemplo, ¿no? Aquí la infección de cómo se ha estudiado una posible terapia para regenerar el epitelio olfatorio después de una infección con el SARS-CoV-2, por ejemplo, en hámster sirios. Entonces, como pueden ustedes aquí ver en estas, digamos, 6 capturas que hice de pantalla, pues las cosas diversas, ¿no? Que ustedes pueden hacer. Ya decíamos de qué depende la elección de mi modelo, pues obviamente de lo que yo necesite, ¿no? De mi virus y de lo que yo necesito estudiar. Y entonces, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo de un artículo de revisión, de hecho es muy reciente, del 25 de enero de este año, sobre los modelos animales que se han desarrollado, por ejemplo, para estudiar la patogénesis del SARS-CoV-2 y obviamente pues para la evaluación de terapias, para la transmisión y un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a hablar como mucho de esto, pero por ejemplo aquí nos muestran, ¿no? Que puede haber modelos que son de ratones normales, de ratones knockout, de ratones transgénicos, gatos, hurones, hámster, macacos, etcétera, ¿no? Entonces puedes tener toda una diversidad de animales para estudiar, por ejemplo, enfermedades nuevas, ¿no? Aquí, por ejemplo, me encontré este otro en donde ven que, como decíamos hace rato,
Incluso no solamente depende del virus, sino también depende de qué quieras estudiar. Aquí, por ejemplo, estudiaron cuál sería la utilidad de macacos y de hámsters para el estudio del SARS-CoV-2. Infectaron estos animales, hicieron diferentes aquí pruebas en donde se presentaba el virus, además, pues el daño que producía en diferentes órganos. Y lo que vieron es que, por ejemplo, los macacos son más adecuados para estudiar COVID leve o cuando hay neumonía o en casos de encefalitis. Pero, por ejemplo, el hámster es mejor para estudiar COVID severo. Entonces, como decíamos, incluso puede ser, bueno, ¿qué quieres estudiar? Porque si quieres estudiar casos de COVID severo y cómo te podría ayudar a una terapia en esos casos, pues escógete hámster. Pero si lo que quieres es estudiar, por ejemplo, yo ahora he visto mucho en el Face, ¿no? Que incluso luego ahí sale, ¿no? Que se habla mucho de las afectaciones que te produce la COVID en el sistema nervioso central y que después las personas quedan con secuelas, ¿no? Por esa infección. Entonces, en ese sentido, pues si tú quieres estudiar, bueno, cómo es la encefalitis o estos casos de COVID en el sistema nervioso central, pues lo puedes hacer pues mejor en macacos, ¿no? En lugar de hámsters que no te van a dar ni siquiera una encefalitis, ¿no? Como se ve aquí que en los, ay, ¿dónde está? Que en los hámsters, pues realmente, ay, déjenme mejorar aquí. La encefalitis es ausente en hámsters. Entonces, ¿cómo vas a estudiar los efectos de la infección en el sistema nervioso central si nos infecta, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la cuestión. Ya no vamos a ver todos los ejemplos porque creo que sería muy largo. Creo que mejor nos vamos directamente a estudiar cuáles son algunas de las técnicas para modificar a los animales, porque esa es otra cuestión, ¿no? Que hemos empleado mucho, el uso de animales transgénicos. Y bueno, aquí nos pasaron un artículo que ustedes se fijan, no es un artículo muy reciente, es del 2011. Ya diría la profesora Paola, ya es viejito, ¿no? Pero bueno, creo que nos resume bastante bien cuáles son algunas metodologías técnicas que se han utilizado para modificar a los ratones, ¿no? Genéticamente o para el estudio de enfermedades humanas. Algo que comentábamos desde la discusión es que obviamente estas tecnologías o estas técnicas no solamente se aplican para ratones, también se pueden aplicar para otras especies. ¿Por qué nos enfocamos luego a veces mucho en ratones? Porque los ratones son como de los más fáciles de ocupar y también de modificar genéticamente, pero en realidad se puede aplicar para otros animales. También no solamente son para enfermedades humanas, ustedes pueden estudiar o hacer ratones transgénicos pues para cualquier cosa, ¿no? Aunque bueno, ya decíamos también que si por ejemplo yo tengo un virus que afecta a cerdos, pues ¿para qué me busco un modelo de ratón? Pues mejor de una vez trabajo en los cerdos, ¿no? Y estudio de una vez en la especie que me está causando esos problemas, ¿no? Pero bueno, como nuestro curso es enfocado más a los humanos, pues por eso hablamos de esto, ¿sale? Y entonces, pues bueno, yo me centré más en esta imagen porque creo que nos resume un montón de cosas, ¿no? Que se han utilizado para desarrollar estos modelos. Y esta imagen viene en ese artículo, ¿no? Que les ponía aquí. De hecho, ese artículo pues está en el Classroom por si tienen interés de estudiarlo o de leerlo con mayor detalle. Y entonces aquí veíamos que pues la primera forma de modificar a los ratones genéticamente es simplemente seleccionando ya la natural, las variaciones que ellos tienen de forma natural. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí simplemente lo que vamos a hacer es estar apareando estos ratoncitos entre ellos y entre su progenie. O sea, primero tomas dos ratones, ¿no? Aquí les están mostrando o les están tratando de ejemplificar qué es lo que sucedería. Si ustedes tienen ratones que, por ejemplo, tienen un cromosoma rojo y un cromosoma amarillo, y aquí tienen otro que tiene un cromosoma azul y un cromosoma verde, o sea, tienen diferente información genética, pero fenotípicamente se ven parecidos o no tienen gran diferencia, lo que ustedes pueden hacer
es cruzarlos entre ellos y la primer progenie también cruzarla entre ellos, de tal manera que llegue un momento en que pues si los hermanitos se cruzaron con los hermanitos, pues puedes llegar a seleccionar algunos que sean incluso homocigotos. Esto es después de varias cruzas, ¿no? Y entonces ahora tener ratoncitos que son homocigotos para el cromosoma amarillo, homocigotos para el cromosoma rojo, homocigotos para el cromosoma azul, homocigotos para el cromosoma verde, ¿no? Estos te pueden servir ya de modelo, ¿no? Para ciertas enfermedades, porque a lo mejor el que ahora sean homocigotos para un cierto gen te produce una cierta característica fenotípica. Aquí a lo mejor, por ejemplo, te están poniendo el color de piel, ¿no? Pero pues no solamente es el color de piel, puede ser pues otras situaciones, ¿no? Y entonces esa es una forma así sencilla de obtener variedades de ratones, ¿no? Estos ratones incluso los puedes mezclar entre ellos y ya por recombinación. Recuerden que además, como decíamos en la clase de teoría, una vez que ya se da la meiosis, también puede haber recombinación entre esos genes. Entonces también es posible que puedas tener, una vez que ya los seleccionaste, digamos, por separado, que ahora puedas hacer cruzas entre ellos y puedas tener diferentes variedades de ratones. Y estos son, de esta manera se han obtenido estos ratones que son muy famosos, por ejemplo, los Valve-C, o los ratones que les platicaba la profesora Paola, ¿no? Estos que son deficientes en las células T. Se han obtenido simplemente por variación natural, pero obviamente estos modelos nos han servido pues para estudiar diferentes virus. Permítanme un momentito porque creo que hay una revolución acá en la sala. Perdón, es que ya las pobres criaturas están desesperadas, pero ya casi acabamos para que también ustedes ya puedan ir a comer. Bueno, entonces, así es como se han obtenido pues un montón de cepas de ratones que utilizamos y que además ya están bien caracterizadas, porque otra cosa es que ustedes ya una vez que obtienen una cepa y solamente la van mezclando con su progenie, o sea que ya no van a tener realmente variaciones importantes, ustedes pueden caracterizar genéticamente a esos ratones y ya tener sus características, aunque ustedes no los hayan modificado, ¿no? Así como tal. Ahora, podemos hacer también otro tipo de modificaciones, que son estas, que bueno, acá le llaman forward genetics. Si lo traducimos al español, yo digo que suena muy feo y como que tampoco nos dice nada, esto de como genética en avanzada, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí lo que se hace es aplicarle a ratones machos, les aplican un mutágeno para que ahora pues todos estos espermatozoides que ellos están generando desarrollen un montón de mutaciones. Estas mutaciones son al azar. Entonces, ustedes realmente aquí no van a definir, ay, pues yo quiero que mute el gen fulanito en la posición sutanita, porque eso no va a pasar. Simplemente esto muta al azar, pero obviamente va a tener una mayor mutación que pues si dejáramos al animalito sin el mutágeno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la progenie, las diferentes generaciones, la generación 1, la generación 2 o la generación 3, pueden llegar a tener características diferentes, genéticamente hablando, de, pues, de sus padres, ¿no? Sus ancestros. Y entonces, en este sentido, puede ser que ustedes aquí puedan tener un modelo que ahora sea más susceptible o un ratón que sea más susceptible a una infección, porque a lo mejor ya está produciendo menos interferón, por ejemplo, ¿no? O o ahora está teniendo una, ¿qué les gusta? Pues no sé, alguna deficiencia en alguna molécula involucrada en el sistema inmune que ahora lo hace más susceptible a las enfermedades, ¿no? Y entonces a lo mejor ustedes lo pueden ya utilizar como modelo. No sé si hasta acá está bien. ¿Estamos claros con esto? De cómo podemos obtener
estos ratoncitos. Aquí también, como decíamos en la variación natural, aquí ustedes ya una vez que obtienen estas diferentes generaciones, esta progenie, ustedes pueden llegar a caracterizar genéticamente cuáles fueron las mutaciones que ustedes aquí metieron al azar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, pueden llegar en algún momento dado también a caracterizar a sus ratones. Otra cosa es pues que se pueden usar también transposones para modificar genéticamente un ratón. Entonces, ustedes saben que hay secuencias en el DNA que ya son móviles, ¿no? Y entonces ustedes pueden estas secuencias insertarle un gen o meterle una mutación o quitarle un gen, no sé, un montón de cosas. Y entonces ustedes estos transposones los pueden meter en los ratoncitos. ¿Qué es lo que hacen? Pues simplemente esto se lo inoculan al ratón y también les inoculan una transposasa para favorecer que justamente estos elementos móviles se puedan insertar en el genoma. Aquí no van a modificar todo el genoma del animal, tampoco van a modificar sus células germinales, van a modificar pues el sitio de inoculación, ¿no? Algunas células del sitio de inoculación, pero pues muchas veces eso puede ser suficiente para que ustedes estudien una cierta cuestión de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le meten aquí un receptor humano, un receptor para el virus SARS-CoV-2, pues entonces a lo mejor ahora ciertas células van a ser susceptibles y ya les va a poder generar pues una infección. Ahora, hay otra metodología para modificar a los ratoncitos también genéticamente, y esta es la genética reversa. ¿Cuál es la diferencia de esto de la genética reversa y la genética avanzada? Pues son cosas totalmente diferentes. Aquí, al contrario de acá que tú ponías mutaciones así al azar y no sabías en realidad qué estaba ocurriendo, aquí en la genética reversa lo que tú vas a hacer es meter en un plásmido, en algún, sí, generalmente son plásmidos, vas a meter un gen, por ejemplo, humano, o incluso también puedes quitar genes, ¿no? Y entonces tú vas a manipular previamente el DNA en el laboratorio y tú vas a saber específicamente qué es lo que tú le quieres poner o quitar o modificar a ese ratón. Estos plásmidos después los vas a meter en células madre. Células madre que tú previamente extrajiste de algún animal. Y estas células madre ahora las vas a inyectar, por ejemplo, en estos blastocitos. Que son apenas los embriones en etapas muy iniciales de su formación. Vean que incluso todavía no está, por ejemplo, ni formado el tubo neural, ni ningún órgano en específico, ¿no? Simplemente es una masa de células. Pero aquí tú le vas a poner estas células madre. Estas células madre, pues obviamente también van a ir interaccionando con estas células del blastocito y van a llegar a formar parte de diferentes tejidos de este animal. Y entonces tú aquí vas a tener un ratoncito que en este momento va a tener células que son células propias de él y también puede llegar a tener células madre. O bueno, más bien células que se originaron de estas células madre y que están formando parte de sus tejidos. Entonces, este ratón incluso podríamos decir que es un ratón quimérico. ¿Qué quiere decir quimérico? Que no todas las células de su cuerpo van a tener la misma información genética. Pues claro, porque unas las metiste tú y otras eran de él, ¿no? Pero lo que sí puede pasar es que este ratoncito en su progenie, porque al final si están de acuerdo que estas son células madre, pueden formar parte de cualquier tejido. Y algunas de esas células formarán parte del sistema reproductor, de las células germinales, y entonces es posible que cuando este ratoncito desarrolle su progenie, entonces tú aquí tengas algunos ratones que ahora sí, como parte de su progenie, solamente tienen esta modificación que tú metiste. ¿Sí? ¿Sí me explico por qué? Algunos no, porque algunos tendrán células germinales que se derivaron de las células normales del ratón. Entonces aquí lo único que tú tienes que hacer es también por biología molecular, por ejemplo, por una PCR de los tejidos o de algún tejido en específico, pues buscar si este ratoncito, no tiene el gen o sí lo tiene.
Ujú. Aquí obviamente nos los pintan de diferente color para que pues nosotros inmediatamente visualicemos que estos ratoncitos cafés no tienen el gen, ¿no? Que nosotros metimos porque se derivan de estas células normales y estos ratoncitos grises, pues sí, bueno, este grisecito, sí tiene estas células, ¿no? O sí tiene esta característica genética. ¿Hasta acá vamos bien? Yo tengo una duda, profesora. Y Entonces, adelante, Denise. ¿la genética reversa da lugar a que se generen ratones quiméricos o es lo mismo un ratón quimérico que la genética reversa? ¿O es la técnica solamente? Es la técnica. Ratones quiméricos son aquellos que van a tener células diferentes. Y creo que sí lo comentábamos en la discusión, ¿no? Yo puedo meter un ratón quimérico por una técnica, yo puedo hacer un ratón quimérico por una técnica totalmente diferente, como puede ser un trasplante. Por ejemplo, la profesora Paola les hablaba de trasplantes de médula ósea, donde incluso a los ratoncitos les están metiendo pues sí, pedacitos de médula ósea de otros ratones y entonces ahora, pues por ejemplo, sus linfocitos, sus monocitos y un montón de células sanguíneas van a provenir de ese trasplante. Son ratones quiméricos porque tienen células de otra especie o incluso puede ser de otro ratón, pero no tienen el mismo fondo genético, ¿sí? Entonces tú puedes obtener ratones quiméricos por genética reversa o puedes tener ratones quiméricos por otro tipo de cosas. Yo les mencionaba también en mi sección, no en la discusión, yo les mencionaba que incluso hay modelos que se estudian para los priones, en donde tú tienes ratoncitos que no tienen la proteína priónica celular y les metes un trasplante, un cachito de cerebro de ratones que sí tienen a la proteína priónica celular o incluso les puedes meter trasplantes que vienen de personas y entonces ya estos ratoncitos van a tener ahí cachitos de cerebro que sí tienen a la proteína priónica de humanos. Entonces, incluso esa también podría ser otra forma de hacer ratones quiméricos. Ahora, claro, aquí el punto es que como tú tienes una mezcla, estos a fuerza van a ser quiméricos. Es posible que este quimérico ya te sirva para tu experimentación, pero generalmente, más bien lo que haces es buscar la progenie para que tengas como cepas puras, ¿no? O por decirlo así, más bien ratones que todas sus células, que todo su fondo genético sea el que tú quieres. Generalmente este es el objetivo más que tener ratones quiméricos, pero bueno, a veces, de nuevo, dependiendo de lo que tú quieras investigar en un cierto modelo, pues lo puedes usar. Y a lo mejor te basta con obtener los quiméricos, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Sí ya quedó esto más Sí, claro? sí quedó claro. Ajá. Ahora Profesora, vamos a ver, ajá, ¿alguien más bueno, quería? sí, de la variación natural y del forward genetics, ¿solo son como ratones modificados o tienen un nombre en específico? Así como ratones quiméricos o no sé. No, no, porque estos no serían quiméricos. Aquí tú ya le hiciste la mutación, bueno, le hiciste más bien en el padre y pues la progenie va a salir con todas sus células genéticamente iguales. Ahora que sí, generalmente un hijo va a ser diferente, muy diferente al otro, pues sí, porque justo esa es la idea, que tengas más variación. Acá tampoco serían quiméricos porque pues obviamente todos, o sea, todo el fondo genético del ratón es igual, ¿no? Aquí más bien nada más vas a seleccionar como sus diferentes características. ¿Sí? O no sé si por Ah, ahí ok. va la pregunta. Ah, Ujú. pues me refería como si tenían como un nombre especial o solamente eran como ratones No, modificados. no tienen un nombre especial. Después, o sea, ya las cepas sí pueden llegar a tener nombres especiales, ¿no? Como decíamos, que si la Val-C, que si no sé qué, pero no tienen un nombre especial. O por lo menos no hasta donde yo sé. Bueno, ahora Gracias. vamos a ver los ratones transgénicos, que ya casi con esto vamos a acabar porque ya prácticamente son las 3. Pero si no, no me gustaría que esto se quedara como fuera. Aquí lo que vamos a hacer es hacer o manipular el DNA, tal cual lo hicimos aquí, puede ser con ayuda de un plásmido al que le podemos quitar un gen o meterle un gen mutado, no sé, lo que ustedes gusten y manden. Pero la diferencia es que no lo vas a meter en células madre y esas células madre después las vas a trasplantar en un embrión. Aquí directamente en el huevo recién fertilizado, o sea, cuando todavía es una sola célula, le vas a meter este DNA para que desde la primer célula ya tenga esta modificación. Entonces,
obviamente cuando esta célula se divide y forma el blastocito y luego el embrión y luego el animalito, este animalito ya en todas sus células va a tener esta modificación genética. Y entonces este animalito pues simplemente, obviamente pues tú lo que quieres es mantener esa modificación genética. Aquí generalmente no es que solamente modifiques un animal, generalmente haces muchos, ¿no? Y todos estos diferentes huevos los pones en una hembra pseudopreñada. Entonces aquí se supone que la mayoría, no necesariamente todos los hijos, pero la mayoría va a tener el gen de interés. Y entonces entre esos los vas a cruzar y puedes simplemente seguir expandiendo tus ratones ahora ya transgénicos. ¿Sí? La diferencia es que, de nuevo, más bien es la técnica, más que el objetivo tener un ratón sin un gen o con un gen, más bien es la técnica, ¿no? Que aquí lo metes en células madre y aquí directamente desde la primer célula para que todo el ratoncito tenga ese mismo fondo genético, ¿sí? Sí, otra pregunta es que bioéticamente sería mejor realizarla transgénicos, ¿no? Que una natural, porque pues no sabes en qué ratón es el que va a tener esta pues mutación o va a salir con ese gen de interés que tú prefieres, ¿no? Bueno, acá la cuestión es que si transgénicamente, pues tú ya le estás metiendo lo que quieras o incluso por genética reversa, pues tú ya le estás metiendo lo que tú necesitas, ¿no? Y ciertamente en la variación natural no necesariamente pues vas a saber, pero sí lo puedes llegar a definir. O sea, como decimos, si al final este ratoncito blanco tú lo mandas secuenciar o a lo mejor no le mandas a hacer la secuencia de todo su genoma porque pues, sería muy caro, pero a lo mejor tú dices, bueno, a mí me interesa ver si tiene una cierta mutación en tal gen. Pues simplemente lo puedes hacer por una PCR y luego una secuenciación. O sea, sí hay manera de saber cuál es el fondo genético de este animal. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Entonces en realidad sí, si tú tienes un interés muy específico o tu modelo requiere algo muy específico, sí lo podrías saber. Pero claro, el punto es que con un ratón transgénico, pues se lo metes y la seguridad pues es mayor que andar aquí buscando entre muchos ratones, ¿no? Esa podría ser la ventaja de estos transgénicos. O, por ejemplo, en el caso de los transgénicos, tú les puedes meter moléculas que son ya directamente de humano. Por ejemplo, este receptor, el AC2, ¿no? Del virus del SARS-CoV-2. Tú ya se lo puedes meter humano y ya. Eso nunca lo vas a encontrar en la variación natural, por mucho que, o incluso en la genética en avanzada, por mucho que tú le metas un mutágeno, imagínate cuál sería la probabilidad de que los receptores del ratón ahora tengan justo las mutaciones que lo hagan idéntico a los de los humanos. Pues está como en chino, ¿no? Entonces, pues obviamente ya con el transgénico tú se lo vas a meter directamente y ya sabes lo que le vas a meter. Ok, sí. Ahora, para complicarnos más el asunto, y no me gustaría dejarlo, aunque nos tomemos 5 minutos más, no me gustaría dejarlo de lado, es otros términos que luego se utilizan mucho. Los ratones knockout, los ratones knockdown, los ratones knock-in. ¿Se acuerdan que también en la discusión los comentábamos? Entonces, bueno, eso tampoco se refiere a la técnica, eso más bien se refiere al resultado. Un ratón knockout es al que le vas a deletar un cierto gen. Esto lo puedes hacer por genética reversa o lo puedes hacer transgénico o lo puedes hacer con transposones. O sea, ahí más bien es el resultado. Si yo quiero eliminar un gen, es un ratón knockout. Un ratón knockdown es más bien un ratón el que tú le vas a disminuir la expresión genética por diferentes cosas. Puede ser que sí, solamente sea un ratón quimérico que unas células sí tienen este gen deletado y otras no, y entonces va a disminuir su expresión, o incluso podría ser por otras técnicas, como les comentaba la profesora Paola. Por ejemplo, tú le puedes meter un RNA de interferencia a tu gen. Estos RNAs de interferencia más bien no actúan a nivel del genoma. Estos RNAs de interferencia son cachitos chiquitos de RNA que se pegan a los RNAs mensajeros. Y como ahí te está haciendo un RNA de doble cadena, eso es una señal para que la célula los degrade. Entonces, tú no estás actuando incluso a nivel genético, estás actuando a nivel de los RNAs, de regulación de los RNAs, que es una regulación que normalmente tiene el cuerpo, y estás haciendo que ahora una cierta proteína no se exprese. ¿Sí? Entonces, esos son los ratones knockdown, ¿sí?
Entonces los knockdown son los que no expresan algo y los knockout son los que se eliminó un gen. Sí, exactamente. A los knockouts se les eliminó el gen, pero si le eliminas el gen, no te lo va a expresar. O sea, al final, fenotípicamente, podrías tener más o menos el mismo resultado. ¿Sí me explico? O sea, los ratones que no tienen el gen, que se los eliminaste, obviamente no van a expresar la proteína, pero porque desde el principio no tenían el gen. Los ratones knockdown pueden tener el gen, pero por otro método tú haces que la expresión de la proteína ya no funcione. Ajá. Y entonces a lo mejor al final tú vas a tener dos ratones que tienen diferente fondo genético, pero que al final no están expresando una cierta proteína. ¿Sí? Y a lo mejor para fines de tu investigación es lo mismo un knockdown que un knockout. ¿Sí me explico? Sí. Ajá. Ahora, el problema que pueden tener los knockdown es que si bien tú le metes un RNA de interferencia o le metes algo para eliminar o para disminuir la formación de tu proteína, es posible que todavía haya niveles basales de expresión. Entonces, dependiendo de tu proteína o dependiendo de lo que tú necesites, a lo mejor esos niveles basales te pueden estorbar, a lo mejor no. Pero bueno, eso ya son así como detalles ya muy específicos de esos ratones. Ahora, el knock-in es al revés, ¿no? Un knock-in es al que le metiste un gen de otra especie, por ejemplo. Y estos pues básicamente son los transgénicos, ¿no? O bueno, los puedes obtener por transgénesis, aunque también los puedes obtener por genética reversa. ¿Sí? Sí, sí, profesor. Bueno, pues entonces creo yo que con esto estaríamos terminando esta clase. No sé si tengan dudas, si ya quedó ya mejor todo esto. Ujú. Sí, ya quedó mucho mejor, profesora. Gracias. Ya quedó mucho mejor, gracias. Sí, entonces pues de todos modos, si, bueno, como comentábamos en la clase de laboratorio que ya nos atrasamos, ¿no? Entonces no van a, o sea, el cuestionario no va a ser el lunes, todavía vamos a definir cuándo o si se deja de tarea y todo. De todos modos, si después de esta clase, si todavía a lo mejor les falta algún material o revisan algo en el Classroom y tienen dudas, pues ya saben que igual, digo, a lo mejor ya es un poco difícil que nos reunamos para otra clase extra, pero pues igual por el WhatsApp o por correo nos pueden ya mandar así preguntas específicas, ya sea a mí o a la profesora Paola, al profesor Lalo, incluso también a la profesora Juanita, si ustedes desean. Nos pueden mandar dudas por correo, por WhatsApp y pues bueno, las resolvemos. Yo luego no respondo inmediatamente, pero en algún momento de la vida respondo, entonces pues bueno, pues ya, creo que eso Sí, sería gracias, todo. profesora. Bueno, chicas, pues entonces vamos a terminar.